Hay cosas que en Cuba hacemos todos los días y no nos damos cuenta de que están mal. Yo también las hacía hasta que me fui del país y me di cuenta de que lo que para nosotros es normal, para otros lugares es simplemente inaceptable. Si tú sales de Cuba y sigues comportándote igual que allá, el problema no es el país al que llegaste, el problema eres tú. Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo me encuentro fenomenal y estamos en un video más sobre estos temas incómodos que tocan mi país de origen, Cuba, y con el cual pretendo que al menos algunos cubanos que lo vean quizás les pueda ayudar y sientan que deben cambiar estos pequeños aspectos que no son tan buenos en nuestra vida en el extranjero. Por eso es que hoy vamos a hablar de esas cosas que en Cuba parecen totalmente normales porque nos hemos acostumbrado a vivir así, pero que cuando sales de Cuba son prácticas totalmente inaceptables. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Vamos a empezar con un punto muy simple y es el hecho de las colas. Las famosas colas o filas como le llaman en otros lugares, que en Cuba se hacen constantemente y para todo. Por ejemplo, aquí en Kazajistán eso no existe. Y cuando digo que no existe, no me refiero a que no existan ¿no? alguna cola, alguna fila de vez en cuando, sobre todo en lugares así como quizás hospitales, clínicas, pero no se hacen de esa manera. No es una persona detrás de otra ni nada así. Simplemente cada uno sabe detrás de quién va, a qué hora tiene su turno y cada uno se dispersa. La gente se puede sentar en lugares distintos, incluso a veces en distintos pisos. Pero cada quien sabe a qué hora le toca y detrás de quién va. No existe esa costumbre de hacer filas o colas para comprar cosas. Incluso si hay mucha demanda de un producto de muchas personas, por lo general tienden a irse porque saben que eso no se va a acabar. Prefieren venir en otro momento o ir a otra tienda porque no están acostumbrados a eso. A veces el cubano, cuando llega a unos países distintos y ven esta situación, aún así siguen teniendo la práctica de hacer esa cola porque quieren comprarlo específicamente hoy y están acostumbrados a eso. Y sin embargo, se pueden percatar de que los locales o personas que viven en ese país que no son cubanos no tienen esa práctica, no hacen esas colas. Otra cosa es subir el precio a los conocidos, ni siquiera amigos, hasta los propios conocidos. El hecho de que alguien quiere comprarse algo y tú sabes quién lo vende, lo conoces y simplemente le pones la famosa multa, ¿no? Como decimos en Cuba, de que si esto cuesta $50, le voy a decir que 70 para ganarme 20 pesitos, ¿no? Y realmente eso es una práctica que no se hace y es totalmente inaceptable fuera del país. Y aquí en Kazajistán, por ejemplo, eso no existe y las personas no hacen eso y si tú lo haces, ellos lo ven como algo un poco bajo, ¿no? No es una cosa que se acostumbra a hacer, ya que en Cuba es algo normal, y entiendo debido a la escasez, pero eso no significa que esté correcto, porque si tú tienes un amigo, un familiar, incluso un vecino, un conocido, no deberías hacerlo porque se ve feo. Es mi manera de pensar y tengo mi criterio. Yo comprendo que tú tengas un trabajo y tú ganes dinero en eso, esa es tu manera de cobrar dinero. Pero otra cosa, no tiene nada que ver con eso, alguien quiere comprarse, no sé, cualquier cosa y tú tienes el contacto de donde lo venden y quieres poner un dinero arriba para ganarte algo, realmente se considera algo un poco bajito, vamos a decirlo de alguna manera. Otra cosa, gritar en la calle. Eso es algo que me pasó incluso a mí. Recuerdo los primeros meses de estar aquí en Kazajistán, que salía con un amigo y quizás se quedaba atrás o se iba muy adelante porque yo me quedé quizás mirando algo en una tienda o en un kiosco y cuando miro esta persona está muy adelante. Y entonces gritar y decir, por ejemplo, oye, fulano, eso está muy mal visto, muy mal visto. Las personas te miran mal, incluso algunos hasta te ponen mala cara, se molestan, te pueden incluso hasta regañar, porque no es normal gritar en la calle así como lo hacemos en Cuba constantemente. Está mal visto y preferiblemente no lo hagas. Otra cosa, resolverlo todo por la izquierda. Ustedes saben perfectamente que en Cuba casi todo se resuelve así, porque por lo general nunca encuentras las cosas por los medios oficiales. Y eso es algo que aquí no existe. Aquí en Kazajistán, por ejemplo, eso no existe. Llegar tú a un lugar y preguntarle en una tienda, no, quiero comprar este producto, no hay. Y si por atrás no se puede conseguir, la gente te va a decir, pero estás loco. Porque ¿qué sucede? Quizás en Cuba, como todo depende del gobierno y todo pertenece al gobierno, tú lo miras como una perspectiva de que algo que puedas conseguir fuera
de la tienda del gobierno es que lo estás consiguiendo por atrás o a la izquierda, ¿no? Pero sinceramente no es así. Claro que en Cuba ahora, hace varios años, están las MIPYME y todas las cosas particulares, y entonces como que ya todo no simplemente lo tienes que adquirir en el gobierno. Pero ustedes entienden el concepto de por atrás, como que quizás por atrás te sale un poco más barato o algo que ahora mismo está en escasez, pero tú sabes que está en el almacén, quizás existe, no lo están vendiendo y el que trabaja en el almacén te lo puede conseguir. Eso aquí en Kazajistán, y estoy completamente convencido que en la mayoría de países no es una práctica que se usa y no es algo que existe como algo habitual. Otra cosa, normalizar pequeños robos. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que en Cuba es normal meter la mano en las empresas, en muchos trabajos. Las personas, como lógicamente el salario no alcanza para nada, no te alcanza para comprar y sustentar la comida del mes, y no solamente la comida, la vida diaria. Muchas personas meten la mano. Si trabajas, por ejemplo, en la fábrica de yogur, te llevas una bolsa de yogur. Si trabajas en la fábrica de chocolate, te llevas chocolate. Si trabajas en un lugar donde hay aseo en almacén y te puedes llevar unas cuantas unas bolsas con aseo. Bueno, lo que sea. Eso es normal en Cuba. Porque le estás robando al gobierno, todas son empresas que son del gobierno. Y las personas lo hacen y no tienen ningún tipo de preocupación respecto a eso. Pero aquí viene el problema. Cuando vives fuera de Cuba, no funciona de esta manera. Primero que todo, no le estás robando al gobierno, le estás robando a una persona igual que tú, que a lo mejor esa persona puede ser rica, puede ser millonaria, no importa, pero lo logró con su esfuerzo y con su trabajo. Y entonces es algo que tú también quisieras lograr. Imagínate que tú en el futuro lograras y que las personas entraran a robar. Sucede que muchas veces el cubano llega a estos países todavía con esa mentalidad y trabajando en un lugar trata pues de llevarse algo o tiene esa idea y no se dan cuenta de que no le está robando al gobierno, le está robando a un jefe, a una persona. Por lo general siempre se dan cuenta y terminas en problemas. Tanto puede ser como mínimo, lo mejor que te puede pasar es que te boten del trabajo y no pase nada, y lo otro es que te denuncien con la policía y puedas perder tanto sea tu estatus de documentos y muchas cosas. Así que no aconsejable. Cuando estás fuera de Cuba, no robes a empresas, no robes a centros de trabajo, no robes en tiendas. También a veces sabes que sucede eso, de que uno entra a un supermercado, algunas personas lo hacen y se llevan algo sin pagarlo. Ese supermercado no pertenece al gobierno, tiene un dueño. Ese dueño es una persona como tú y como yo. Así que te aconsejo, no lo hagas. Otra cosa es el hecho de no respetar horarios. Y cuando digo no respetar horarios, no estoy hablando de la puntualidad, porque la mayoría de la gente va a asociarlo con eso. Es el hecho de pensar que puedes resolver cosas fuera del horario laboral. En Cuba quizás eso se llega a ser normal. ¿A qué me refiero? De que, no sé, la doctora trabaja hasta las 6 de la tarde. Pero tú también trabajas hasta las 6 de la tarde, pero a lo mejor tienes el teléfono de ella personal o lo conseguiste de alguna manera, o sabes dónde vive, o mil cosas. Tratas de comunicarte con la doctora a las 7, a las 8, tratando de que te resuelva, porque sabías que en Cuba eso se podía hacer si siempre y cuando, bueno, siempre le dabas un regalito o un dinerito, lo que sea a la doctora. Y como en Cuba la escasez es generalizada, tanto seas un obrero como un doctor, como quien sea, todo el mundo necesita de algo. Debido a eso, las personas te atienden. Pero en estos países no funciona así. El horario laboral se respeta y fuera de ese horario las personas no te contestan, no te van a atender la llamada, no van a contestar a tus mensajes, incluso fines de semana. Si están ellos en día de descanso, no te van a responder. Lógicamente trabajan los hospitales, las clínicas, tú vas y hay doctores que están de turno, de guardia esos días. Pero quien esté de descanso no te va a contestar. De hecho, se pueden hasta molestar si los llamas por teléfono en horarios no adecuados. Así que es muy importante respetar los horarios. Otra costumbre muy mala, pero horrorosa, que a mí me saca de quicio, me cae muy mal, es cuando las personas hablan mal de quien progresa. Esto no solamente toca a los cubanos, estoy acostumbrado a verlo en internet, en Facebook constantemente. Por ejemplo, si una persona tiene un negocio, es dueño y logra cosas, enseguida empiezan a atacarlo, de que seguro es porque los padres tenían dinero y seguro es porque robó o acabó con sus trabajadores y los explotó y muchas cosas. Y ustedes piensan que cualquier persona que tenga un negocio, cualquier persona que emprenda, ¿por qué si antes pensaba así, lo deja de hacer? Deja de pensar así, porque se dan cuenta del sacrificio y lo difícil que es hacer un negocio, lo difícil que es emprender. Y debido a eso,
pones los pies en la tierra y te das cuenta de que la vida no es así como te la pintan. Entonces se ve muy feo criticar a la persona que tiene logros. Y además, y más si es un cubano, si es un compatriota igual que tú, tienes que ponerte feliz. Si esta persona tuvo logros en su vida, tanto sea comprarse un auto, como comprarse una casa, en el ámbito de mi carrera, por ejemplo, que soy músico, otro artista que logró un éxito con una canción, tienes que ponerte feliz, tienes que pensar que si esa persona logra eso en un país extranjero, lo que está es abriéndote a ti las puertas para que tanto tú como otros puedan lograr lo mismo que él logró. Y además, aún sin estar ese factor de logro, es el hecho de la empatía. Tenemos que ser empáticos y mucho más con nuestros compatriotas y alegrarnos, felicitar, incluso sentir admiración por la persona que logró logros, valga la redundancia, con sus objetivos. Una persona que progrese, eso es algo bueno. Así que nunca hables mal de la gente que progresa, todo lo contrario. Felicítala, admírala y si no quieres simplemente quédate en silencio, pero no critiques. En Kazajistán eso genera rechazo automático. Lo he visto en distintos casos. No recuerdo ahora un ejemplo en específico que les pueda comentar, pero cuando una persona tiende a hablar mal de otra o decir, no, lo que esta persona hace no me gusta, o él ha logrado su éxito haciendo trampas o cosas así, nadie te va a apoyar ese comentario. Nadie. Las personas, lejos de pensar mal de la persona de quien tú estás hablando mal, van a pensar mal de ti, porque van a ver que tú te estás rebajando a querer poner a esa persona inferior a ti. Lo primero que van a pensar es que tú tienes complejo de inferioridad y no sabes cómo superarte, y para lograr superarte necesitas bajar a los demás. Y te digo, porque es mi experiencia personal viviendo allí en Kazajistán, pero estoy completamente seguro que en muchas otras sociedades sucede lo mismo. Así que te aconsejo, no critiques, no hables mal de los demás y simplemente apoya si son compatriotas y siéntete orgulloso de los logros de los demás. Por eso cuando vives en otros países y acostumbras a hacer estas cosas que no son muy positivas, tiende a costarte trabajo evolucionar. Pero sucede que en otros países no se vive igual que en Cuba. Y como siempre pongo ejemplo Kazajistán, que es donde vivo, el orden y las reglas importan. Aquí no todo el mundo está intentando sacar ventaja. Voy a poner el ejemplo mío en específico, que soy cantante. Muchas veces me invitan algunos, presentadores a alguna fiesta. Ellos son los organizadores, están organizando, también son los presentadores, como los locutores, ¿no? Vamos a decir, de la fiesta. Y me invitan a un trabajo. Muchos no te piden nada por eso, simplemente quieres que cantes. Y los que te piden lo hacen con muchísimo cuidado. Bueno, siempre hay sus excepciones, pero por lo menos en mi experiencia personal, cuando han querido decirte, no, mira, del dinero que te van a pagar, ¿crees que me puedas dar un 10% por haber conseguido el trabajo? Pero te dicen, si crees que puedas. A veces hay algunos sí que sí te dicen, no, me toca tanto, por ejemplo, pero tú siempre puedes aceptar o denigrar. O sea, si lo van a hacer, te lo dicen directamente y tú entiendes desde un principio cómo funciona el negocio, pero nunca van a tratar de sacar ventaja por atrás sin que tú lo sepas, como una especie de trampita o de multa. No se practica eso y no se vive de esa manera. No es que el cubano sea malo, para nada, es que nos acostumbramos a sobrevivir así. Y eso se debe en gran medida al sistema en que hemos vivido, a la gran escasez que ha creado una degradación social. Pero no es algo que no se pueda revertir. Pero lo más importante es entender que tenemos ese problema y a la vez tratar, poner nuestro esfuerzo en ser mejores personas y no simplemente vivir de la ventaja todo el tiempo, buscando siempre donde podemos obtener algún beneficio. Esta es la reflexión del día de hoy. Espero que les haya gustado. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme sus opiniones en los comentarios. Quizás respecto a este tema se me ha quedado algo y ustedes me lo pueden escribir. Así que nada, por aquí les estaré dejando, o por aquí, ya veremos, un video en el cual les comento sobre cuáles son las razones principales por las cuales a veces a los cubanos les cuesta trabajo adaptarse cuando emigran a otro país. Y por lo general casi siempre se debe a nuestra mentalidad. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.